Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha. Investiga, que no es poco. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco. Hagamos un viaje en el tiempo. Retrocedamos 50 años, por ejemplo, a 1972. Ahora volemos al espacio a 150 kilómetros de altura hasta alcanzar la órbita terrestre, desde la que observan la Tierra miles de satélites. Y desde ese punto privilegiado de observación vislumbramos de forma nítida un paraje conocido por todos, el Mar Menor, una albufera de agua salada del Mediterráneo en la región de Murcia. Recordad, hace medio siglo podemos apreciar una extensa laguna de 13.500 hectáreas de aguas cristalinas, separadas del mar por la característica manga de tierra en la que apenas se distinguen unas pocas edificaciones. Tierra adentro, la llanura donde predominan extensos cultivos de secano. Y desde nuestro privilegiado punto de observación, imaginemos el paso vertiginoso de los años como una película a cámara rápida para mostrarnos cómo se transforma ese ecosistema. La historia la conocemos. Vemos levantarse en torno a la laguna hoteles, macrourbanizaciones, residenciales, campos de golf. Al tiempo, los terrenos de secano se convierten en cultivos de regadío alimentados por el trasvase Tajo Segura y tiñen de verde el contorno de la albufera. En ese lapso de tiempo se transforma por completo ese paraje, hasta que llega al colapso. La agricultura intensiva de la zona necesita de ingentes cantidades de agua con nutrientes. Los nutrientes que contienen los fertilizantes acaban en las aguas del Mar Menor, además de residuos de desaladoras. Estos nutrientes hacen proliferar algas en la superficie que impiden que la luz llegue a las plantas del fondo, y éstas mueren. Se deja de producir el oxígeno necesario y la descomposición de toda esa materia orgánica acaba con el mínimo de oxígeno que necesitan los seres vivos. Resultado, los peces e invertebrados también mueren. La imagen actual desde el espacio ya no muestra una laguna cristalina, sino una sopa marrón en la que flotan toneladas de peces y crustáceos. El turismo se tambalea, la economía se resiente y las autoridades no parecen tener soluciones para detener el desastre medioambiental. Hemos dejado a la naturaleza sin su capacidad de resiliencia. Bajamos a la Tierra. Imaginemos ahora que hace 50 años hubiéramos tenido la posibilidad de predecir las consecuencias de nuestras decisiones y que con toda esa información se hubiera podido diseñar un plan global que equilibrara los recursos disponibles, el tipo de cultivo más adecuado para la zona, una gestión eficiente del agua y de la energía, un desarrollo equilibrado del turismo, una normativa adecuada para preservar la flora y la fauna. En definitiva, apostar por la sostenibilidad. Nos hacemos preguntas ante un futuro cada vez más inquietante. ¿Podremos mantener el actual sistema de producción de alimentos? ¿La agricultura intensiva es compatible con la escasez de recursos hídricos y energéticos? Con la supervivencia de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. El investigador de la UCLM, José González Piqueras, nos habla del proyecto europeo RESUS, que coordina instituciones de todo el mundo en busca de soluciones para mantener ese difícil equilibrio entre agricultura, naturaleza, agua, energía y clima. Un ambicioso proyecto que busca aportar futuras soluciones gracias a modelos dinámicos que contemplen todos los factores posibles y que implica a todas las áreas de la ciencia. Empezamos. José González Piqueras, que es director del Departamento de Física Aplicada, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha aquí en el campus de Albacete y coordinador de un proyecto europeo RESUS, que nos vas a contar en qué consiste, porque aúna conceptos que todos tenemos muy claros, pero que tenemos que enlazar con una palabra clave en todo esto, la sostenibilidad. ¿Qué es el proyecto europeo RESUS? Un proyecto europeo es un proyecto que está financiado íntegramente por fondos de la Comisión Europea
en el cual confluye normalmente un consorcio de socios dentro de lo que es el ámbito europeo, pero también pueden ser de fuera de Europa, ¿no? El objetivo de un proyecto europeo pues es responder a un reto que normalmente la Comisión se hace eco de la sociedad, y en este caso intentamos responder al reto de la sostenibilidad, como bien dices, pero desde el enfoque de una palabra que todavía no se oye mucho, pero que se va a oír, que es la palabra nexo. Nexo significa unión porque abordamos ámbitos que están ligados, están conectados, como es el ámbito del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el agua y la energía. Esos conceptos muy claros para todos nosotros, lo que implica es que uno afecta ineludiblemente a cualquiera de los otros. Y vosotros queréis estudiarlo in situ, en el terreno. Por eso planteáis este proyecto. Lo que nos planteamos es si tenemos la capacidad de implementar toda la información que existe en este momento, que es mucha. Pensemos que, bueno, se habla de Big Data, pero cuando se habla de Big Data, sí, en términos generales, cuando vamos a lo concreto, estamos hablando de bases de datos de suelos, de cultivos, imágenes de satélite, redes meteorológicas, modelos climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es información que puede ser muy útil si se utiliza bien para gestionar escenarios a futuro sostenibles que intenten equilibrar la competencia por los recursos de los sectores de la energía, como decía, el agua, sectores de alimentación que garantizan la seguridad alimentaria y, desde luego, que sean sostenibles medioambientalmente. Nos vamos a escenarios concretos, que además son los que participan en este proyecto. Vosotros, como coordinadores desde la Universidad de Castilla-La Mancha, ofrecéis la posibilidad del estudio de la península ibérica, de España, y los socios participantes también van a hacer ese estudio en otras zonas muy distintas de Europa y del mundo. La idea del proyecto nace porque realmente el lema del proyecto es desde pensar el nexo a hacer nexo. Es decir, vamos a pensar, a poner en práctica algunas de las teorías que parece que son más viables de llevar a cabo. En ese sentido, lo que hacemos es encajar un puzzle de bases de datos y de generar muchos datos, hacerlos accesibles con modelos que nos permitan simular escenarios a futuro. Hablo por ir a lo más concreto. Tenemos modelos climáticos que ya resultan razonablemente fiables, que nos están planteando escenarios que ya veremos si se cumplen o no, pero que hay que contemplar. Tenemos modelos que ligan diferentes escenarios de clima con escenarios de uso de suelo, de implantación de cultivos, producción de energía, demanda de energía. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para tomar decisiones sobre los recursos disponibles. En este caso, si hablamos a nivel de la península, pensemos en cuencas hidrográficas. Sí. Si ahora comentaremos otras zonas piloto, como por ejemplo en Italia, que tenemos el río Isonzo, que es transfronterizo entre dos países, marca la frontera. Existe una competencia clara entre los recursos energéticos que domina un país frente a los recursos hídricos del cual es usuario el otro país, en este caso Italia y Eslovenia. Tenemos algo parecido en el Bajo Danubio, donde existen unas zonas inundables cada vez con mayor impacto, que tiene impacto a su vez en la contaminación de aguas por el tráfico marítimo y la actividad industrial. Existe, por supuesto, bueno, hablamos en España, no vamos a entrar en detalles, pero una competencia clara interregional por el agua, dentro del mismo sector, el sector agrícola, pero también con el sector energético, que podríamos ir con mucho más detalle. Y tenemos otra zona piloto, bueno, dos zonas, otra más en Grecia, muy parecida a lo que es la costa mediterránea española, con un gran impacto del turismo sobre la acción agrícola. Y otra zona que está en la zona del río Nima, un afluente del Cauca. Cauca es un río muy grande en Colombia, en Latinoamérica, justo en el límite de la Amazonía, vertiendo hacia el Pacífico, con una actividad principal que es la producción de caña de azúcar a nivel internacional, ¿no? Entonces, digamos que intentamos responder a ese reto de gestión en escenarios que puedan ser diferentes a partir de las herramientas que ya están disponibles. Eso implica un estudio detallado
en cada uno de esos escenarios, por centrarnos en uno de ellos y que tú has hecho referencia, la zona de la cuenca hidrográfica del Júcar, con la zona de Levante en España, donde hay muchos factores a tener en cuenta. El tipo de producción agrícola, la utilización de los recursos hídricos, el tipo de actividad económica, incluso la energía que se utiliza puede influir a la hora de incluso decisiones económicas y políticas. Sí, es una cuestión de lógica, que lo estamos viendo todos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pensemos que el impacto que tiene en nosotros en este momento el consumo de energía en general, no el eléctrico, el consumo de energía en general, ¿no? Más específicamente el eléctrico. Pensemos que si una compañía eléctrica tiene ingresos adicionales por el sobrecoste o porque el mercado está pagando un precio más alto por la electricidad, lo normal es que, como cualquier sector productivo, intente producir más porque le genera más beneficios. Pensemos que si esa energía se está produciendo a un salto hidráulico, en una central hidráulica, está liberando recursos que podrían ser utilizados en agricultura. Por tanto, ya aparece una competencia evidente, ¿no?, entre sector energético y sector agrícola. Si hablamos en un sector, por ejemplo, turístico frente a un sector agrícola, pongamos el ejemplo de la manga, del Mar Menor, pues pasa algo parecido, ¿no? La actividad agrícola ha generado una degradación del ecosistema que ha afectado al sector turístico porque la calidad del turismo se ve resentida y los indicadores turísticos también, hasta incluso el sector inmobiliario, ¿no? Todos esos factores, digamos, no se pueden tratar por separado y, sobre todo, los gestores de esos recursos tienen que tener en cuenta esos indicadores. De alguna manera, por ejemplo, un gestor turístico tiene que velar, en el caso de la manga, por poner un ejemplo, sin querer entrar en polémicas, tiene que velar por la biodiversidad de ese ecosistema, porque el bañista, el turista que va, le apetece ir a un sitio en el cual, digamos, la calidad de las aguas es buena, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que todos queremos hacer 3 o 4 comidas al día. Queremos tener garantía de que vamos a tener comida disponible hoy, mañana y pasado, ¿no? Y eso se produce en el sector agrícola. Hay que contar con el sector agrícola. No hay que demonizarlo, sino que hay que ponerlo en valor. Pero hay que darle las herramientas también para que puedan hacerlo de manera sostenible digamos, y no entren en competencia con otros sectores. Esos problemas que todos observamos, que es la realidad, que es el presente, que todos advertimos que hay que poner una solución, pero claro, para poner soluciones hay que contar con lo que tú dices, todos esos datos, y además hacerlo de una manera global. De ahí el esfuerzo de un proyecto europeo que no analice una zona para poner soluciones parciales, sino que se intenten buscar soluciones globales para todos. ¿Cuáles son las herramientas con las que contáis el equipo que forma parte de este proyecto europeo para poder recabar esos datos tan importantes? Bueno, no usamos ninguna herramienta que no sea conocida, es decir, utilizamos... Bueno, en primer lugar hay que decir que es un proyecto multidisciplinar, es decir, están representadas, yo diría que el 90% de las áreas de conocimiento de la sociedad. Yo soy físico, como me has presentado, pero existen ingenieros agrónomos, informáticos, economistas, gente de derecho, gente de ciencias políticas, en fin, te podría decir que casi el 90% de las áreas están representadas. Las herramientas que utilizamos pues es generar grandes bases de datos en servidores en la nube. Esa base de datos accesibles por usuarios que a su vez van a implementar modelos que se llaman modelos dinámicos, es decir, modelos en los cuales entran todas esas variables y simulan escenarios a futuro. Modelos dinámicos, para que nos entendamos, puede ser un modelo climático. El último premio Nobel en clima lo que hace es un modelo dinámico, es decir, ver cómo una variable de entrada afecta al resultado final en una determinada zona o momento. Pues esos modelos dinámicos se implementan aquí, pero en sectores o escenarios donde lo que se establece es una competencia de recursos, ¿no? ¿Qué más recursos? Principalmente, el principal recurso es el humano. En este proyecto lo que hacemos es hacer todo esto y diseñarlo, pero con los propios usuarios. ¿Qué tipo de usuarios estamos hablando? En cada zona existe un perfil diferente. Por ejemplo, a nivel nacional, nuestro principal usuario son representantes del Ministerio y de las confederaciones hidrográficas, pero también usuarios en agricultura, como por ejemplo asociaciones de regantes, como puede ser aquí en Albacete la Junta Central de Regantes,
o SATs, que son sociedades agrarias de transformación en un pueblo también. Es decir, y si vamos a otros países, pues por ejemplo, por poner un caso extremo, en el caso de Colombia, pues es una empresa de generación de cartón, es un ingenio azucarero también, o puede ser la municipalidad de la ciudad de Palmira, que es quien allí gestiona el agua. No es como en Europa, que lo gestiona una empresa, sino que allí es directamente la municipalidad, ¿no? Y finalmente, los medios que utilizamos pues son básicamente herramientas de simulación, ¿no? Ordenadores en la nube, ordenadores en local, sistemas de computación y bueno, y grupos que gestionan en profundidad el conocimiento. Todas esas herramientas se ponen a disposición de todos los socios y se benefician en todas las zonas. El reto ya lo hemos comentado, que es el reto científico, pero realmente el proyecto lleva poco tiempo, llevamos 6 meses, o sea que todavía no podemos hablar de resultados, ni mucho menos. Pero el principal reto que yo como coordinador estoy en este momento intentando resolver y que cada día que uno se levanta pues se plantea si lo va a resolver es la coordinación de cómo todos los grupos que tienen interdependencia en el suministro y uso de datos están coordinados para que no haya retrasos, para que haya un buen ritmo del trabajo y sobre todo minimizar los riesgos de que alguien se quede pues dependiendo de otro, colgado en algún momento del camino. Al final estamos hablando, como tú bien has comentado, de que el contacto directo con quien advierte un problema que puede ser muy local puede acabar llevándonos a decisiones globales. Es decir, un agricultor en Castilla-La Mancha que advierta el problema de que padece momentos de sequía en la gestión del acuífero, por ejemplo, que tiene placas solares instaladas, que tiene problemas a la hora de vender lo que genera en su tierra a un precio competitivo. Todos son datos que al final tenéis que recabar para ver cómo influyen unos con otros. Sí, acabas de poner un ejemplo que es una competencia que se está produciendo no solo en España, en toda la zona del arco mediterráneo se está produciendo por ser una zona donde potencialmente la producción por energía solar es potencialmente alta, ¿no? Bueno, en realidad yo no lo plantearía como un problema. Yo lo plantearía como simplemente una situación que hay que gestionar. Es decir, no es malo que, por ejemplo, se abra un mercado como es el de la fotovoltaica que puede afectar a la disponibilidad de tierras o al precio de las tierras en una determinada zona. Simplemente hay que gestionar eso adecuadamente. Es decir, si existe un mayor potencial de producción en ese sector, pues probablemente ese estudio de viabilidad deba reconducirnos a esa situación simplemente pues para que no haya por ejemplo una movilidad de población, para que intentar plantear una fijación de población o ver cuál es la superficie mínima que ese gestor debe reservar para la producción agrícola o en fin ver el potencial de producción de un determinado cultivo en determinadas condiciones de regadío. Es decir, que es importante tener en cuenta todos los sectores, pero además no hay que verlo como una competencia mala, sino como una situación a gestionar de oportunidades. Vosotros que aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y concretamente en esta sección del Instituto de Desarrollo Regional tenéis esa herramienta que es la teledetección que tan buenos resultados ha venido dando a lo largo de estos años, no deja de ser una metáfora el hecho de observar desde arriba para recolocar ese puzzle que puede ser nuestro planeta y tener en cuenta todos los factores. Bueno, la teledetección en sí no es más que una herramienta. Es decir, en este proyecto es una parte más. Nosotros estamos aquí precisamente, se nos invitó a estar por varios motivos, porque ya tenemos una trayectoria en proyectos europeos también, pero porque había una parte del trabajo que había que hacer, que era gestionar esa base de datos concretamente nosotros propusimos que fuese la constelación Copernicus, que es la que lleva la Comisión Europea, pero bueno, que es multisensor y por tanto está abierta a otros muchos sensores de otras agencias espaciales, también de NASA. Y lo que nos planteamos simplemente es apoyar con ese set de datos a ese observatorio que dentro del proyecto se va a generar, que bebe de muchas fuentes, de la teledetección como una fuente importante, pero también de otras bases de datos que se han generado y que están ya.
Desde tu posición de coordinador de este proyecto europeo, vamos a poner en situación lo que significa un proyecto europeo y más para la Universidad de Castilla-La Mancha, porque supone coordinar a muchos agentes, a muchos socios, que cada uno pone su parte, pero que esa labor de coordinación es una labor complicada y que además valora mucho la Comisión Europea, que financia con muchísimo dinero este tipo de proyectos. Bueno, sí. Realmente la coordinación, dicho en castellano normal y corriente, es un mareo. La verdad, es un mareo. Porque tienes que hacer de gestor económico, gestor del tiempo de otras personas y a veces de psicólogo, ¿eh? Porque, en fin, en los ritmos del trabajo pues generan presiones y las personas somos humanos y cada uno tenemos nuestras circunstancias. Entonces, cuando tienes un consorcio y no eres experto en recursos humanos, pues tienes que tener la cabeza puesta en muchos sitios simultáneamente. Pero luego tiene la ventaja de que tienes también una visión sinóptica de la situación a nivel, en este caso, europeo y sobre todo también, pues bueno, yo creo que a nivel de la universidad pues también nos posiciona en una situación de visibilidad que también es importante, ¿no? Que consideren que existe un tejido de investigadores, no yo, sino yo soy uno más, pero existe un tejido de investigadores dentro de la universidad de cierto nivel y que yo creo que se debería, o por lo menos se le da esa visibilidad de valoración que no es económica, ya lo digo, pero sí que es social y yo creo que eso se agradece. En esta primera fase, como estáis hablando del proyecto, porque apenas lleváis un año funcionando, de hecho tenéis una próxima reunión con todos los socios presencial, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes retos que os planteáis o cuáles son las siguientes fases en este proyecto que es a más largo plazo? Vamos un poco a lo corto y después ya si quieres te respondo más a largo plazo. Como corto plazo, dentro de este tipo de proyectos hay mini retos, ¿no? El siguiente mini reto es poder juntarnos presencialmente. Fíjate que más de la mitad, diría, el 70% de los socios del consorcio no se ha visto físicamente en ningún momento. Es decir, este proyecto hasta hoy se ha gestionado principalmente por videoconferencia. Para que os hagáis una idea del impacto que ha tenido la situación de COVID en este tipo de actividad, en la actividad investigadora, ¿no? Entonces, claro, gestionar y coordinar un proyecto por videoconferencia es extremadamente complejo, porque una de las cosas que en la coordinación, yo particularmente, debe ser que pues soy mediterráneo, no lo sé, me ayuda mucho es tener una percepción de contacto físico, del ánimo de las personas, de, digamos, la predisposición a hacer las cosas, la seguridad en su trabajo, y eso por videoconferencia yo no lo puedo captar. Es decir, entonces, tenemos una reunión plenaria que la hemos planificado para finales de abril. Bueno, la vamos a hacer en Albacete, simplemente porque yo creo que al estar aquí la coordinación, creo que hay que hacerla aquí, simplemente por una cuestión de arranque, ¿no? Pero de verdad que yo y la mayoría de los miembros del consorcio estamos deseando que sea presencial. No va a ser presencial únicamente, va a ser híbrida, porque ya hay socios que, bueno, por ejemplo, de Reino Unido, que no tienen muy claro qué pasará y tal, y bueno, ante la duda, pues se van a conectar, no van a venir físicamente. Pero otros socios, por ejemplo, los de Colombia, están deseando venir y, bueno, con los brazos abiertos a todos los que decidan venir presencialmente. A largo plazo, bueno, a largo plazo, dentro del proyecto existe también un paquete de sostenibilidad dentro del propio proyecto. Sostenibilidad socioeconómica. Es decir, que no sea un proyecto que termine dentro en 2024, sino que genere algo más que no solo conocimiento, sino también que vaya ligado en donde de verdad haya una proyección de negocio o de actividad que tenga esa proyección de actividad, ¿no? Que si una empresa, por ejemplo, decide implementar, se dedica a la ingeniería civil y decide implementar soluciones basadas en soluciones naturales, pues que tenga ese gabinete de ingeniería que lo pueda hacer, o desde una empresa de teledetección, ¿por qué no? ¿No? Como ya existen, que ya se han creado aquí de otros proyectos y que están funcionando. Ya para finalizar, José, yo no sé si te pido más que una respuesta, un deseo de lo que esto en unos años pueda servir, que realmente una labor de investigación como la que se hace desde la universidad, con muchísimos profesionales trabajando para ello, pueda servir para
para cambiar la realidad, para que ese futuro que nos marca la tendencia pueda modificarse y podamos llegar a esa sostenibilidad, que es para lo que trabaja la Comisión Europea y para lo que financia este proyecto. Bueno, el deseo simplemente es que de verdad en las zonas piloto demostremos que lo que hemos propuesto sirva, es decir, que de verdad hay un horizonte, al menos que los propios usuarios vean un horizonte de sostenibilidad y que tengan claro, o al menos un poquito más claro, qué decisiones toman, con una conciencia de la decisión que toman, porque están seguros de que tienen la información que de verdad les resulta útil. Así en nivel general, ¿no? A nivel particular, pues si estamos aquí en Castilla-La Mancha, un trabajo que se ha hecho muy bien, que es la gestión del agua, pues que de verdad se siga tomando igual, y si podemos tener alguna decisión que no solo involucre al sector del agua, sino también a otros, pues bienvenida. Pues desde luego es un deseo ambicioso, pero que se han puesto todas las herramientas para que sea factible. Enhorabuena a ti y a todos los que representas, a todos los que estéis involucrados en este proyecto. Y nada, muchísimo ánimo para todo el trabajo que os queda por delante. Muchas gracias, Román. Bueno, yo la enhorabuena no es para mí, la traslado. Detrás de mí hay un grupo de investigación, obviamente, no estoy yo, es un grupo de más de 20 personas en el que yo pertenezco, que es el grupo de teledetección de la universidad, y a quien yo quiero aprovechar para agradecer el apoyo, en este caso a mí, y al proyecto que le están brindando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Román. Hemos terminado, podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn, Google y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós. Has escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.